Luxury. En vivo, en el 75. La gira norteamericana. Es solo rock and roll. Pero nos gusta. Y mucho. It's Only Rock and Roll. El álbum protagonista el día de hoy en este Rolling Stones Records. Bienvenidos. Ya les empiezo a dar el tiempo necesario para que se suscriban. Ya mismo, ya. Ahí empieza. Suscríbete, dale, mientras me tomo el mate. ¿Te estás suscribiendo? Abajo ves el logo de Rolling Stones Records. Te suscribís, activás las notificaciones, porque subimos entre 3 o 4 videos por semana. 3 seguro. Martes, jueves, domingo seguro, a veces los viernes. ¿Te di el tiempo ya? ¿Sí? ¿Ya te suscribiste? Entonces sigo. It's Only Rock and Roll, But I Like It, es justamente de los Stones, este álbum de 1974, el último con Mick Taylor, que compartiremos con todos ustedes. Vamos a ir mostrando diferentes LPs, diferentes nacionalidades, diferentes ediciones en CD, algún magazine, algún cassette, así que quédate hasta el final, porque habitualmente también de vez en cuando hacemos alguna pregunta por allí. Bueno, vamos a arrancar con esta edición, que es la que tengo en mano, que es la remasterizada, justamente, bastante flamante. Las canciones ya las conocen: If You Can Rock Me, Ain't Too Proud to Beg, It's Only Rock and Roll But I Like It, Till the Next Goodbye, Time Waits for No One, con la extraordinaria participación de Mick Taylor, Luxury, que es el que abre el lado B, la canción que recién escuchábamos, pero en vivo en Buffalo, Nueva York, en el 75, Dance Little Sister, If You Really Want to Be My Friend, Short and Curly's y Fingerprint File. ¿Quiénes participan? Keith Richards, Mick Taylor, Charlie Watts, Mick Jagger, Bill Wyman, Billy Preston, Nicky Hopkins, Ian Stewart, Ray Cooper, Blue Magic, que participa con coros en If You Really Want to Be My Friend, y algunos que aportan diferentes instrumentos adicionales justamente allí. Obviamente, acá creo que no lo destaca, lo dice un poco más abajo, que It's Only Rock and Roll es inspirado por Ronnie Wood, acá lo dice. En It's Only Rock and Roll, Kenny Jones y Willie Weeks participan, y la inspiración de la canción es Ronnie Wood, aunque supuestamente es una canción de Ronnie que habría tenido la base del tema o la idea principal. Bueno, otra reedición, en este caso de It's Only Rock and Roll, muy similar a la que les mostré recién. Que dice simplemente Stones, es brasilero, de It's Only Rock and Roll. Brasilero, así. Ahí mostramos. Sigo mostrando estos, que son los Half Speed, que salieron justamente con este sticker a media velocidad. Half Speed, Mastered Audio, Finest Quality Vinyl Pressing, 180 gramos, Black Vinyl. Todo eso. Dice el vinilo Half Speed de It's Only Rock and Roll. Los argentinos, el argentino es solo rock and roll. Creo que ya hemos leído los títulos en alguna oportunidad de el argentino, también de 1974. Que es norteamericano, no, inglés de It's Only Rock and Roll. No cambia mucho, salvo que tiene este recuadro rosado en la parte de atrás. El sobre interno es siempre el mismo. Están las fotos, ¿no?, de los muchachos que no mostré. Ahora la voy a mostrar, la foto de los muchachos que están allí en el insert. Ahí. Que están en el sobre interno de It's Only Rock and Roll. ¿Quiénes son los muchachos? Andy Jones, Stu, Nicky Hopkins, Billy Preston y su particular peinado, y Keith Harwood
ellos son los que participan por aquí. Recordamos una activa participación de Billy Preston por aquella etapa de los Stones en vivo, en la gira del 73, en lo que fue It's Only Rock and Roll, en lo que fue Black and Blue, la gira del 75, la época del Mocambo hasta el del 77, de Billy Preston. El japonés de It's Only Rock and Roll. Y también tengo por acá, ¿cuál? Este, que no tengo idea qué nacionalidad es, debe ser, es norteamericano. Norteamericano sí es este, también tiene todos los mismos sobres internos. Y este, obviamente, japonés de It's Only Rock and Roll. Es solo rock and roll, pero nos gusta. Voy a mostrar únicamente lo que tiene que ver estrictamente con el álbum, teniendo en cuenta que tal vez simples y ese tipo de cosas se hacen más largos los videos y lo voy a dejar para un poco más adelante. Si llegaste hasta acá porque te gustan los Rolling Stones y te podés suscribir a nuestro canal. ¿Dónde está el cartel? Ahí, Rolling Stones Records. Este es ruso, rusito. Este sí tiene los títulos, voy a mostrar, sí tiene los títulos atrás en inglés y en ruso. Recuerden que estos videos tienen subtítulos en varios idiomas y tienen subtítulos en ruso. Ojalá que alguno que esté viendo el video en algún momento haga algún comentario en ruso que no sea spam, ¿no? Y que dejen un comentario justamente acerca de este álbum. ¿Qué significará esto? ¿Esto significará It's Only Rock and Roll? Lo que dice acá atrás. ¿Qué significará todo lo que dice abajo de las canciones? Bueno, tal vez exactamente lo mismo que está en inglés, pero en ruso. Bueno, voy a mostrar los cassettes. Tengo los cassettes por acá. Es solo rock and roll, argentinos. Argentinos, hay varios acá, así. Lo dejamos así. Es solo rock and roll. Los argentinos, y leemos el cassette, Si tú no puedes moverme, no soy tan orgulloso como para no rogar. ¿De quién es esa canción? Lo dejo como consulta. ¿De quién es esa canción? La número 2 de It's Only Rock and Roll. La número 2 que es Ain't Too Proud to Beg. Es un cover. ¿De quién es? Déjamelo en los comentarios de este video allí abajo. Sigo con los nombres de las canciones. Es solo rock and roll. Hasta el próximo amor. Y el tiempo no espera a nadie. En el lado 2, Lujo. Baila hermanita, si tú quieres ser mi amigo, corto y con rulos, y también archivo de huellas digitales. Este es el magazine de It's Only Rock and Roll, que en un video que hicimos sobre la reproducción de magazines, creo yo que sonó, ya no me acuerdo. Bueno, vamos con una edición de estas, se llama Collector Edition, son así, son como imitan al LP exactamente, ¿no? Y de ahí se saca lo que es el CD, Collector Edition, este mini LP japonés, todos tienen las mismas canciones, este distinto, miren, bien distinto, CBS, Nice Price, color bien llamativo, ¿eh? Se le fue la mano con el amarillo. A los muchachos, sigo con otra reedición distinta de It's Only Rock and Roll, sigo con otra edición de otro box de It's Only Rock and Roll. Y voy con los Rolling Stone Records, que son estos. Este es norteamericano y este es brasilero. Así. Tal vez un poco de diferencia en el color, nada más, pero son las mismas canciones. Y tiene un leve cambio justamente en el diseño. El argentino, cuando se publicaron estos discos que en el 2006, cuando los Stones vinieron a Argentina, el japonés y otro reeditado que tiene el sticker. Con eso he mostrado prácticamente todo lo relacionado a It's Only Rock and Roll, no simples en esta ocasión, para dejarlos para otra oportunidad, hablar exclusivamente del álbum. Esta caja son japonesas y las podés comprar, vienen vacías y vos adentro podés poner los mini LP, justamente de este, ¿no? Por ejemplo, el mini LP de It's Only Rock and Roll, que lo mostré recién por acá, que es este, entra justamente aquí, ¿ve? Con perfección, lo cerramos y se fue la cajita.
de It's Only Rock and Roll. Gracias por ver este video, suscríbete al canal Rolling Stone Records. Soy César Barzais. Los Rolling Stones, más allá de que sea solo rock and roll, nos gusta, nos encanta mucho y por eso nos genera tantos amigos poder compartir esta gran pasión con todos ustedes que nos pueden ver desde diversas partes del mundo y dejan siempre algún comentario. Les mando un abrazo grande y hasta el próximo video.